Si tengo Hola, que hola, perder lo que me ¿cómo ata, lo estamos? suelto. Si tengo que callar lo que hiere, me rindo. Si Disfruten tengo la que canción unos segundos. perdonar para volver a verte, entonces soy perdón y respiro contigo. Rompe mis ídolos Canción dice, quita finos, de los que mí nadie lo que me sospecha. detenga Mi de orgullo conocerte. silencioso, mi necesidad de control. Derrumba lo que estorba, lo que ocupa la mesa, para que en mi casa reine tu voz. Quiero verte en lo pequeño, verte en el pan, verte en el dolor, verte en el rostro del que llora, verte en la cruz, verte en el perdón. Quiero tu luz y Quita de mí lo que no me deja verte. Bien, este es un gran desafío para cada uno de nosotros que desea conocer más de Dios, que desea conocer del reino de Dios. Es un desafío para aquellos que lo quieran tomar. Y esta noche, esta tarde, dependiendo de la hora en que usted esté viendo este vídeo, tenemos algo especial. Hemos estado en estas últimas 2 semanas en Cafecito con Campeones con el tema de la economía. Y el tema de la economía es tan amplio que este tema lo debemos dividir en partes. Está con nosotros Leuman desde Quetzaltenango, Guatemala, y espero que esta noche él pueda compartir también un poco, unos minutos de lo que él hace en el ministerio que están atendiendo en Guatemala. Pero si de ser así, de ser posible, pues Leuman, ya sabes que eres bienvenido. Solo déjame dar una introducción y si abres y si puedes, cuando te invite a participar, abres tu micrófono y dices tu nombre y de ahí compartes algo. Pues bien, la economía es un tema tan amplio y es tan interesante en estos días, porque ¿cómo puedes cubrir una economía? ¿De qué es la economía? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay adinerados? ¿Cómo llegamos a poner esos estándares de que alguien es adinerado o rico, como dicen en algunas regiones en Latinoamérica? ¿Cómo es que le decimos a esa persona que es rica y a otro le decimos que es pobre? Y recuerdo que en una ocasión, en un entrenamiento, ah, está el instructor y dice, levanten la mano los que son pobres. Y el 99% de los que estaban ahí levantó la mano diciendo o pensando, güey, yo soy pobre, pero yo, pues gracias a Dios, como comprendo los principios del reino de Dios y tengo una idea bastante sólida de lo que es ser pobre y qué es ser lo opuesto, no levanté mi mano. Y dice el instructor, un poco intrigado, como desafiando mi decisión. Dice, ¿y usted qué? ¿Usted no es pobre? Le digo, perdone, pero depende de cuál es su número, cuál es su definición de ser pobre o de la pobreza. Y dos, con quién se compara. Yo, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a mis principios, yo no soy pobre. Dice, ah, no. Digo, no, señor. Dice, ¿cómo es eso? Pues, dígame usted quién es pobre. Dice, pues, ser pobre es alguien que no tiene ni para comer y que apenas la está pasando. Y le digo, pues, ya ve, yo no califico ahí. Yo, gracias a Dios, tengo un lugar donde dormir, tengo un lugar donde puedo tomar agua cuando tengo sed, gracias a Dios. Y no, no me considero pobre. Además de eso, aun cuando yo me considerara rico, viene un multimillonario y me dice, no, pues no tienes nada, eres pobre. ¿Por qué? Porque se ha basado la terminología o el término de ser pobre y ser rico basado en algunos estándares que
vamos a estar viendo en este segmento de lo que es la profecía de los 7 montes. No sé si ustedes han leído este libro. Sí, creo que está en español, aunque esta versión que yo uso acá es editada por su servidor, porque pues soy traductor, traduzco libros del inglés al español y viceversa. Entonces, los 7 montes de influencia están en la pantalla y se los voy a leer a usted. Es la familia, la religión, la educación, el gobierno, los medios sociales y el arte, la ciencia y la tecnología y los negocios o la economía. Monte de influencia, este libro se basa en una visión que tuvo un senador de los Estados Unidos anteriormente, donde él murió por 9 minutos, parece ser, y tuvo una visión de estando con Jesús que le mostró que se levantaban 7 montes que influían todo el mundo en la condición o en lo que sucediera en esos montes o en esas esferas, si lo quiere llamar, de influencia. Y cada una de esas se presentó como montañas o montes. Y en esa visión que él tuvo, se levantaba un monte más alto que todos y ese era el monte de Sión. Para aquellos que conocen un poco de teología, el monte de Sión es el monte donde se describe de que mora la presencia de Dios. El monte de Sión es el más alto, el monte de Sión es el que gobierna sobre todos los montes. Y así es como, si usted pone atención, usted puede observar que estas 7 montes o estas 7 esferas de influencia mueven el mundo o la sociedad como lo conocemos en el presente. Recientemente se destapó una guerra en contra de los principios y valores del reino de Dios, del principio y los valores que la Biblia los describen indispensables para vivir una vida adecuada, una vida correcta. Uno de ellos es la honestidad. Ese es un principio, un valor que la Biblia enseña que los honestos y los justos heredarán la tierra, mas no los inicuos o los trabajadores de maldad. Ellos no van a heredar la tierra. Entonces, ahí comienza toda una dinámica de a qué se refieren los montes, qué rige los montes y cómo podemos nosotros como iglesia, usted como creyente, cómo puede influenciar esos montes, esas esferas para que juntos hagamos la diferencia en la comunidad donde vivimos. De allí se ha derivado todos estos temas que tenemos y acá en Transformaciones tenemos los módulos de entrenamiento para cada una de esas esferas cuando usted esté decidido a llevar transformaciones a su comunidad. ¿Cómo comienza? Comienza con el deseo de traer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios aquí en el cielo, aquí en la tierra como lo es en el cielo, de acuerdo a una de las oraciones de Jesús, donde dijo, Padre Celestial, venga a nos tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. La iglesia, lamentablemente, a través de los siglos, se comenzó a apartar de lo que se le comenzó a llamar lo secular y lo divino. Pero ese concepto de lo secular a un lado y lo divino del otro vino de la filosofía greco-romana de aquel entonces, donde ellos consideraban que los sacerdotes, los que conocían mucho eran los privilegiados, los que lo tenían todos, los que dictaban las leyes que regían la cultura. Ellos eran los privilegiados y luego venía entonces la otra parte del mundo que tenía que obedecer las órdenes que se le daban. Si usted pone atención, usted puede ver que desde los 1900, estamos en el siglo XXI, desde el siglo XIX comenzó a haber esa tendencia, esa causa, esa corriente de llevar
a la humanidad a a una corriente en que negáramos de que Dios existe. Y para eso se comenzó a influenciar cada una de estas esferas de influencia. La familia ya se comenzó a decir de que no, pues el amor es amor y donde hay amor hay familia, no importa si es un hombre y una mujer o no importa si es un hombre y un hombre, la cosa es, toda vez hay amor, entonces hay una familia. Comenzó a mezclarse ese tipo, a tirarse, a propagarse, a crearse esa propaganda al, al fin de que en el año 2020 comenzó una corriente, pero impetuosa en contra de los principios de que Dios creó la familia, Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó la educación, dirigió la educación, Dios dirigió el gobierno, la comunicación, es decir, Dios es el creador de todo y esta corriente, esta tempestad vino a decir, no, 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 no necesitamos a Dios. Y, y lamentablemente hasta la iglesia comenzó a dejar que esos principios, esa propaganda, esa ideología se metiera dentro de la vida del cristiano, del Hijo de Dios, y comenzaron a poner persecución y duda en aquellos que decimos y mantenemos de que existe un Dios creador, existe un Dios todopoderoso y su Hijo Jesucristo. En una de las Olimpiadas se le hizo burla a los principios judeocristianos, que es lo que fundó, sobre los cuales fue fundado la nación de los Estados Unidos de América. Y mucha gente dice, oh, eso es política y no me quiero meter en la política. ¿En serio? Sucede que ni siquiera conocemos la definición de política y decimos que cualquier cosa que no sea orar, ayunar y, y estar en nuestras rodillas es política. Te tengo noticias, amado amigo. Todos estos factores, estas montañas, estas secciones de influencia que les estoy diciendo, tienen que ver con tu con tu participación, aunque no lo quieras, seas cristiano o no seas cristiano, o te digas cristiano o digas que no lo eres. Si tú no estás influenciando ninguna de estas esferas, estás siendo influenciado por ellas. Lo voy a repetir. Si tú no estás influenciando ninguna de estas esferas, la familia, la religión, la educación, con tus principios, con tus valores, lo opuesto te está influenciando a ti. Prueba de ello es que muchos padres que son cristianos y saben de que Dios creó al hombre y a la mujer, comenzaron a aceptar la ideología de que su hijo decía que ya no era hijo, sino que era hija, y los mismos cristianos comenzaron a decir, tienes razón, ahora ya no eres Mario, eres María. Y hago la pausa para que comencemos a pensar qué tanta influencia se nos ha tirado, se nos ha lanzado en una propaganda de destrucción en contra de los principios del reino. La palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Y una de las cosas que la Biblia dice, el mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Otro principio que dice la Biblia es obedecer la voz de Dios, obedecer las leyes de la ciudad donde vives y comeréis los frutos de la tierra. Ser obedientes, ser respetuosos, ser educados es el mundo, es el reino de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la profecía de los 7 montes y vamos a ver qué significa, cómo se mueve, pero también vamos a verlo desde el punto de vista profético.
Y vamos a ver también otro punto de cómo orar más estratégicamente por este monte de la economía, pero también por los otros montes. Pero como nosotros no nos gusta estar tirándole todo así a la izquierda, a la derecha, sino nos gusta interactuar, nos gustaría saber si en este caso nuestro amado Leumann tiene la posibilidad de interactuar y nos diga su opinión de lo que está escuchando el día de hoy. Y número dos, si nos puede decir de dónde nos llama y cuál es su pasión por la comunidad donde vive y por el mundo. Me parece que él ya trabaja en otras naciones. Si puedes participar, Leumann, sería precioso. Abre tu micrófono y nos Claro que dices, sí. ¡hey! Mira qué bien, gusto saludarte. No sabes qué alegría me dio saludarte el día de hoy. Les presento a Sí, mi amigo Leumann, que lo conocí en Guatemala, en Quetzaltenango. Y Leumann está casado y tiene tres hijos, hombre de negocios también. Y pienso que él tiene cierto concepto de lo que es la economía. Pero lo voy a dejar que se presente y adelante, adelante, Leumann. claro que sí, pues muy bueno aquí a noches, ¿verdad? No sé allá qué hora es, pero pues qué Son las alegría 5 el de la poder tarde en compartir. Los Ángeles. Qué bueno. En Los Y Ángeles, pues 5:30. interesante, qué bueno, interesante pues el tema. Yo creo de que todos nos identificamos en esas áreas, ¿verdad? Como la pregunta que según usted contaba que le hacían, ¿verdad? ¿Eres pobre o eres rico? Y creo que siempre lo importante es eso, saber desde qué punto de vista lo ven los demás, pero lo más importante es de qué punto de vista lo veo yo, ¿verdad? Yo creo que siempre en la palabra pues nos enriquece y nos realmente nos da eh, y nos habla de tantas promesas y de tanta provisión, ¿verdad? Pero creo que lo más importante en la vida es valorar lo que tenemos, ¿verdad? Y disfrutar lo que hoy tenemos. Muchas veces se nos olvida o pues todos soñamos, y yo siempre veo esta parte, va, todos anhelamos más, todos queremos más, y pensamos que, o me he topado con muchas personas, igual en un momento también lo pensé, de que iba a disfrutar hasta que lo obtenía, hasta que tenía el sueño, hasta que tenía lograda la meta, y muchas veces nos olvidamos de disfrutar el tiempo que tenemos. La palabra del Señor nos dice que demos gracias en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. Ahora también resaltando una parte de que el disfrutar tampoco es acomodarse y tampoco es dejar de soñar, ¿verdad? Pero lo importante es estar satisfecho con lo que hoy tenemos, porque de alguna manera venga o no venga lo que anhelamos o deseamos, que tampoco es falta de fe, sino que es aprender a vivir. Creo que ese es el punto, que muchas veces nos cuesta entender en la vida, ¿verdad? No hay una escuela de vida prácticamente, ¿verdad? No hay algo que nos enseñe cómo vamos a vivir, pero es un reto para cada uno de nosotros aprender a vivir. Y cuando aprendemos a vivir, nos vamos a dar cuenta también de que todos los momentos que suceden o acontecen en nuestra vida, todos nos dejan una enseñanza. Todos son interesantes, todos son importantes y también todos son necesarios, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos estar sólidos en lo que realmente queremos. Yo creo que la riqueza más grande que tenemos nosotros como hijos de Dios es su palabra. Y creo que cada cosa o cada acción que tengamos lo fundamentemos siempre en la palabra de Dios, porque no es solamente tener una idea del Evangelio, tener una idea de las Escrituras, sino que sea nuestro fundamento para que nosotros podamos tener la seguridad, o sea, es nuestra garantía, en pocas palabras, ¿verdad? Es nuestra garantía, ¿verdad? Cuando tenemos una garantía, tenemos seguridad, ¿verdad? Y esa seguridad solo lo podemos encontrar en los fundamentos que están en la palabra de Dios. Y también nos dice, ¿verdad? De que la palabra de Él nunca va a ser avergonzada. Entonces también ese es un pilar que yo tengo, que lo que estoy actuando y lo que yo creo, que lo que yo hago, está fundamentada en la palabra, pues mi garantía es de que no va a ser avergonzado. Al tema que usted decía ahora de cosas diversas que vienen, de situaciones que se han levantado, pues al final está establecido en su palabra, ¿verdad? Que vendrán esos tiempos. Lo importante es estar preparado, ¿verdad? Yo creo de que en esta parte es no solamente ver la situación, sino
trabajar sobre ello. ¿Y cómo podemos trabajar? Más que hablar es mostrar. Mostrar que la familia existe, mostrar de que realmente sí se puede tener y se puede realizarse uno como en matrimonio, bueno, es el término de amor que lo que usted decía, ¿verdad? Que se ha hecho trizas. Creo que lo más importante, yo siempre lo creo así, es su palabra, ¿verdad? La enseñanza y el fundamento que le tengo que dar a mis hijos son fundamentados en su palabra, no que tengan una idea de mía, sino que ellos tengan su convicción, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo. Entonces, en esa parte, yo me muevo en 4 puntos que son muy importantes. Primero, la información, ¿verdad? La información que tenemos. Pero la información sin educación no tampoco nos lleva a un resultado. Y esas dos nos ayudan a llevar a una formación, ¿verdad? Información, educación, formación, que es la que hoy carecemos demasiado, porque vemos poco. Bueno, tal vez no entro ahí, pero informar, ¿verdad? Después de eso, entonces ya hay una conversión. Entonces ahora sí creo y estoy seguro de quién soy. Lo que usted hablaba de tener una identidad, pero esa hay que crearla, ¿verdad? No solamente es declararla, no solamente es decir soy hijo de Dios, no solamente es, sino que en la formación que yo tenga voy a tener mi fundamento, entonces ahí viene una conversión, ¿verdad? Ya me convertí, ¿verdad? Entonces ya pasamos a otro punto, ya podemos llegar a una madurez, ya podemos tener algo de qué hablar, algo de qué dar, y que fundamentado en la palabra de Dios no vamos a quedar avergonzados. Bueno, es algo que pues se vino a la mente ahorita, pero creo que es muy interesante, ¿verdad? Y espero que nos ayude. La verdad que no lo sabemos todo, pero siempre es importante poder ayudarnos unos con otros. Pues la verdad que en Guatemala, pues Dios me ha permitido el poder servir, el poder mostrar más que hablar. Tenemos algunas comunidades que pues apadrinamos, algunas comunidades que pues les llevamos proyectos, pero somos cristocéntricos 100%, ¿verdad? No llevar una Sí. bandera, no llevar el ego que yo soy, que es por mí, no, no, no. La verdad es que todo lo que se hace, cuando lo hacemos por gratitud hacia Dios, no por lo que me va a dar, sino por lo que ya me dio, entonces encuentro una libertad para poder hacer, porque muchas veces puedo frustrarme y puedo decir y llevar a las personas que nos acompañan, bueno, si haces esto, Dios te va a bendecir. Claro que sí, es indiscutible, pero que no lo haga por una condición, que lo haga por agradecimiento. Entonces cambiamos otra vez las reglas del juego, porque muchas veces podemos motivar a muchas personas para que pues venga el beneficio, ¿verdad? Y solamente buscando el beneficio, pues ellos pueden sentirse bien. Vale, Y claro, ¿verdad? llamémosle beneficio personal. Personal, correcto, o un milagro, o una petición, o un deseo que se tenga, pero al final puede ser que venga y cuando viene, pues se desaparecen. O si no viene, de igual se desaparecen. Entonces, lo importante es Muy bien. mantenerse, ¿verdad? No llevar las personas hacia nosotros, porque nosotros, pues igual, obviamente necesitamos, así como estos tiempos, de que alguien nos dirija, de que alguien nos oriente, excelente, no Sí, tengo nada en contra de eso y no me estoy contradiciendo, pero no es de llevar a las personas hacia uno, sino es llevarlo hacia la palabra de Dios. No es que entiendo. uno convenza a las personas, porque si es por un hombre que va a convencer, pues no van a tener esa garantía, pero cuando los convence la palabra de Dios o nos convence la palabra de Dios, ahí ya no hay escape. Entonces yo creo Entiendo. que eso es lo que tenemos que hacer en la formación de las demás personas. Entonces nosotros trabajamos una vez a la semana. De hecho, ayer estuvimos con nuestro equipo de trabajo programando lo que vamos a hacer esta semana. El fin de semana estamos en una comunidad como a 2 horas de acá. Vamos a llevar el mensaje, vamos a ir a compartir con familias y sobre todo, pues dejando que también las personas aprendan a pedirle a Dios antes que a los hombres. Ese es otro Sí, punto. Es otro punto que debemos de enseñar, ¿verdad? Porque sí, es muy importante que también se enseñe de que el que provee es Dios, ¿verdad? No el hombre. Obviamente nos usa como canal de bendición a nosotros, que eso es así, pero es enseñarle a las personas o a todos de que a Dios se le pide, ¿verdad? Entonces, es lo que hacemos, nos apasiona bastante el servicio en las misiones. y Sí, parte de lo que parte de lo que haces es la instalación de de sí, potabilizadores de agua, que pues yo, portabilizadores de agua, o purificadores de agua, que pues purificadores gracias a de Dios, agua. es un medio que Dios nos ha regalado para poder llevar el mensaje. Entonces, en esta manera,
es lo que le compartía, ¿va? De que creara a alguien como líder para que también no solamente dar por dar, sino que reconocer quién lo está dando, ¿verdad? Que es Sí, Dios. Y si Dios nos puede dar un garrafón o un filtro de agua, pues nos puede dar mucho más. Entonces, esa es la respuesta de la oración de muchos que están llegando, que se está viendo, y así dejamos la enseñanza, ¿verdad? Máxima a los niños, dejarles eso en el corazón, que a veces una paleta o un dulce que anhelaban o deseaban, es increíble. Yo he visto llorar a niñitos que no pueden tener 50 sí, centavos de quetzal, por ejemplo, pero cuando uno les enseña de que Dios le envió eso, o sea, ¿qué está cambiando uno en su mente? De que si le dio una paletilla o le dio una pelota, le puede dar todo, pero es muy quién, la bien. fuente, que es Dios. Así, a grandes S- rasgos, pues es lo que Gracias. hacemos, igual un gusto y estamos para servir. Gracias, Leuman. Y también, mira, gracias a Dios, interesantemente está con nosotros Esaú, Esaú Rodríguez, Esaú Alberto Rodríguez, es otro líder, servidor muy activo allá en El Salvador, quien también mostró interés de recibir o de ser el partícipe de un purificador de agua. Así que espero, el Alberto Esaú, después de la reunión, si quieres, me pones al día de eso, porque con Leuman pienso yo que es un buen tiempo para revisitar ese tema, Esaú, y me gustaría saber si ya te lo instalaron o están pendientes. Esaú, gracias por estar con nosotros. No sé si vas a estar en un lugar donde puedas interactuar. Quisiera saber cómo estás y cómo van tus proyectos de vida allá en tu vecindario. Pues estamos bien, gracias a Dios, aquí estamos escuchando. Ah, Estamos muy bien. pendientes. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, para aquellos que aún no conocen a Esaú, eventualmente quisiera invitarlo a un cafecito con campeones, que este es un espacio abierto para cada uno de ustedes que presenten, donde pueden presentar su visión, su misión, la pasión que Dios les ha dado. Nosotros lo grabamos y luego lo ponemos en los medios sociales y se lo mandamos a nuestros conocidos también. Es otra forma de presentar alternativas del reino en estos tiempos en que pareciera ser que las fuerzas del mal están ganando. Pero no es así. Hay más personas de los que queremos hacer el bien de los que están dispuestos a hacer el mal. Ahora, debemos cambiar eso y debemos estar dispuestos, disponibles a hacer el bien. ¿Cómo lo hacemos? Como lo mencionó Leumann, es recibiendo información con educación. Luego tenemos una formación, eso nos trae conversión o fundamento y por último, como yo le puse, demostración. Jesús lo dijo de esta forma: permaneced en mí para que deis frutos que perduran. Y como puedo dividir este concepto de información, es información, proceso, manifestación y evaluación. Información, proceso. ¿Qué significa esto? Bueno, tú has oído que en un buen matrimonio debía haber armonía. Ah, esa es información. Vamos a poner ese ejemplo. O que en un matrimonio debería existir una buena economía. Eso es información. Ahora tienes que procesarlo. Tú y yo tendríamos que comenzar a pensar, ¿hay una buena armonía en mi hogar? De acuerdo a la información que estoy recibiendo. Y comienzo a investigar. Ese es el proceso. ¿Qué significa que hay armonía en el hogar? A través del proceso, entonces comenzamos a ponerle acción a lo que conocemos y así se convierte en un fundamento nuestro para que últimamente dé un buen resultado. Yo pienso, es mi idea, de que cuando nosotros estamos compartiendo información con las personas que se toman el tiempo para estar en estas reuniones, deberíamos preguntarles, ¿estás llevando a cabo o estás haciendo tu parte para mejorar en lo que hablamos la última vez? Ahora, imagínense que las iglesias comenzáramos a hacer esa pregunta más seguido. Imagínense eso. Supóngase que en un día de servicio usted enseñó respecto a la economía, como en este caso, y se pongan como tarea
evaluar dónde estamos en esa área. Pero durante las semanas se dan pasos para procesar la información que recibimos para que ya así el fin de semana ya todos estemos más alertas, podamos orar respecto a qué es la economía, podamos orar cuál es la estrategia que Dios tiene para nosotros. Y de eso se trata esta enseñanza. Entonces, volviendo a la economía, gracias Leuman por compartir. Y Leuman, también te extiendo la invitación para que un martes te tomes un tiempo para compartir con nosotros la misión y la visión de lo que hacen, porque nos interesa mucho saber cómo poder llevar el bienestar a otras naciones, a las comunidades y en El Salvador, ah, en los vecindarios que yo visité, allá por el Rosario La Paz, hay muchos problemas con los riñones debido al agua que consumen los vecinos. Y pienso, Leuman, que un buen filtro como el que ustedes nos enseñaron y un buen sistema de distribución, pienso que se podría mejorar mucho esas áreas de El Salvador. Bien, la montaña de la economía también se podría conocer o se conoce como la montaña de la riqueza o la montaña del dinero. La semana pasada hablamos de cómo la economía ha sido manipulada por aquellas personas que comienzan a poner un precio a la moneda mundial, a la moneda local. ¿Qué es la economía? Y hablamos de la economía que es la producción, la distribución, la producción adecuada, la distribución y el consumo. Otra definición lo dice que es el uso adecuado, el uso eficiente de los recursos. Entonces la economía es el balance, es una economía saludable, es la distribución adecuada entre la producción, la demanda y el consumo. ¿Sí? Lamentablemente, debido a la corrupción que se mueve a nivel mundial, ha existido siempre ese deseo de manipular y monopolizar los recursos y los productos. Muchos de ustedes han oído historias como eso. Por eso hay leyes locales en algunos países que prohíben el acaparamiento de los productos solo para subirles precio en la temporada siguiente. Imagínense eso, hay leyes. Pero muchas de las veces queremos ser más listos. Y yo recuerdo, yo crecí en el mercado y algunos vendedores que vendían granos como el frijol y el arroz, que era lo que más se consumía en Guatemala, tenían la tendencia de poner a un lado el frijol, el maíz, el arroz, que era lo que más se consumía, el azúcar también, y decían que no había, fíjense cómo eran, solo vendían un poco, porque ya la siguiente semana, como ya había tanta demanda, no hay, no hay, no hay, no hay. Decían, no, pues ahora sí, pero te cuesta un centavo más. Ah, pues no hay problema, lo necesito. Y pagaban el centavo extra. Eso es manipulación, no es justo, no es adecuado. Eso no es un principio del reino. Entonces la economía mundial funciona, está escrito acá, déjeme reducir para leer más completo, bajo influencias muy complejas y multifacéticas, y los economistas mundiales no se pueden poner de acuerdo en cómo funciona la economía. Lo único que hacen entonces comienzan ellos a manipular el valor, y hablamos la semana anterior que ellos comienzan a decir, por ejemplo, que el dólar o el quetzal cuesta tanto. Este es el costo del quetzal en Guatemala. Y le ponen ese precio. Entonces, basado en ese precio que le ponen, comienzan las especulaciones de otros inversionistas que comienzan a acaparar o a soltar los quetzales, dependiendo de del informe que hayan dado. Asimismo,
Si este grupo de personas dicen que el quetzal va a subir en precio, pues hombre, ellos van a querer hacer la mejor ganancia de esa publicidad que le dieron para manipular el sistema económico. Y es un tema que es admirable porque hubo un gran colapso económico asiático en 1997 que afectó profundamente a países como Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, y comenzaron a decir que que ya había perdido el valor, la moneda, porque la economía y que Indonesia iba a bajar en producción y que no sé qué. Y comenzaron a poner un montón, a disparar un montón de ideas o conceptos que los inversionistas agarraron y devaluaron el dinero. ¿Qué pasó? Alguien que tenía, por decirlo, el equivalente a $10,000 el viernes, el día sábado ya tenía solo $1,000 o $500, porque bajó enormemente lo que es el valor de la moneda. Quizá usted diga, "Oh, no, pero eso a mí no me interesa porque pues yo lo que quiero es orar y Dios está en control". Sí, mi amigo, pero ¿sabía usted que deberíamos tener una economía saludable en la iglesia? ¿Cómo se vería una iglesia con una economía saludable? Le pregunto, ¿cree usted que sería mejor una iglesia que tuviera el 50% de dueños de negocios o que tuvieran el 5% de dueños de negocios? Dependiendo de la mentalidad que usted tenga respecto a una persona mover sus negocios, usted va a contestar. Algunos de ustedes quizás piensen, oh, pues de empleado estoy bien porque de empleado, pues por lo menos tengo para comprar los frijoles o el arroz o las pupusas. Pero esa no es una mentalidad del reino, no de acuerdo a Génesis capítulo 1, 28, donde Dios le dijo al hombre y a la mujer, prosperad, multiplicaos o juzgar la tierra, expandeos. Si yo solo estoy con la mentalidad de que pues así voy, Dios está en control y no, pues ya gano suficiente para pagar la renta y ya no hay más, allí voy a seguir, ¿sí o no? Eso nosotros le llamamos una mentalidad de acondicionamiento, una mentalidad ordinaria. Y ustedes que están en la línea el día de hoy, ustedes son empresarios, ustedes saben de qué hablo. Ustedes también han visto cómo la iglesia lamentablemente ha comprado una mentalidad de pobreza. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de individuos que creen en Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Eso es la iglesia. A ellos me refiero. A mí me refiero. Entonces, esa mentalidad de pobreza invadió la iglesia al grado en que yo lo he visto muchas. Cuando es tiempo de dar ofrendas, porque las iglesias toman ofrendas, ¿sí o no? Espero que todavía sigan tomando ofrendas. Hasta vergüenza les da a los pastores pedir ofrendas. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido qué tan importante es la ley de dar y recibir. Si ustedes o nosotros como líderes tenemos una mentalidad de progreso, una mentalidad del reino, estaríamos muy felices de enseñar los principios de la economía, no de la limosna y de la ofrenda, porque incluso en algunos lugares se conoce el presentar una ofrenda, llevar algo a la iglesia, a los pastores, se conoce como una limosna. Yo recuerdo que yo crecí allá en la zona 6 en Guatemala, donde decíamos, hay que llevar la limosna a la iglesia. ¿Limosna? ¿Es el pastor por diosero o qué? Pero esas son las mentalidades de pobreza que tenemos que echar abajo a través de la información con la educación, como ya lo mencionó Leumann.
¿Por qué este concepto de la economía es tan importante? Porque es necesario, porque si nosotros continuamos ignorando este tema, vamos a seguir igual, muchachos. Vean, en este tema de la devaluación, casi de la noche a la mañana, la devaluación masiva provocó que muchos pasaran de la seguridad financiera a la ruina. Hey, esto ya pasó también en El Salvador. Anteriormente me parece que eran los soles, la moneda no me recuerdo bien, había la moneda en El Salvador no era el dólar. Esto ya sucede constantemente. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué pasaría si nos tiran otra pandemia como la que nos tiraron en el año 2020? Donde nos dijeron que teníamos que ponernos un montón de pinchazos, muchos de nosotros ah, nos pusimos esa cosa en el brazo, anduvimos con máscara porque así nos comandaron. La gente no salía ni a la calle porque se les dijo de que no tenían que salir, que porque andaba una pandemia, le dijeron pandemia, yo le digo pandemia con L, y la iglesia, incluso muchas iglesias cerraron. Para la gloria de Dios, ponga atención en esto, para la gloria de Dios, muchos pastores se mantuvieron firmes, pastores líderes se mantuvieron firmes y no cerraron la iglesia, ni se pusieron esa cosa en la cara, ni le obligaron al pueblo que se pusiera esas cosas en los hombros, que después ustedes ya conocen la historia, si no la conocen, véanla. Cuánta muerte ha resultado de esa pandemia porque nosotros accedimos a ponernos esa cosa en los brazos. Igual es con la economía. Si nos tiraran otra pandemia y nos dicen que no hay que salir de la casa, ¿quién va a alimentar a las familias de tu iglesia? A las familias de tu ministerio, a mi propia familia. Oh, pero para eso dependemos de Dios. ¿Y qué si usas la preparación? ¿Qué si comienzas a aprender de estos montes de influencia y comienzas a saber cómo funcionan los intereses, cómo funcionan las inversiones, la economía? Hubo un tiempo, pon atención en esto, y después quisiera escuchar su opinión, si estoy hablando fantasías o si usted se da cuenta de esto también. Hubo un tiempo en que mis amigos en Venezuela me decían que podían llenar el tanque de gasolina por $1, mientras que en los Estados Unidos, fíjese eso, por $1 podían llenar el tanque de gasolina, mientras que en los Estados Unidos costaba más de $50 llenar el tanque de gasolina. Pero ¿qué pasó con las naciones? Comenzaron entonces a irse por una economía basada en un solo producto. Y lo que es más, llegué a entender, alguien me comentó esto, de que la economía se movía por el petróleo o la gasolina y trajeron especialistas. Fíjense cómo sucedió. Trajeron especialistas de otra nación, pero cuando ya se monopolizó la producción de gasolina, sacaron a estos especialistas y pusieron a cualquier persona que necesitaba un trabajo, pero ya no tenía la experiencia de cómo hacer las cosas bien. Y lo que sucedió fue que entonces la calidad del petróleo, de la gasolina, decayó totalmente. Y así fue como la producción que antes se esperaba que se bañaran en dólares, se bañaban se bañaran en oro o en gas, qué sé yo, debido a las riquezas, comenzó a haber una devaluación de la moneda. Y entonces y llegó un término que escuché la otra vez que hablé con mis compañeros de Venezuela,
un término que se llama la superinflación. Porque como nosotros hablamos de economía en esta sección, decía, oye, pero ¿cómo voy a planear yo si yo vivo en este país y en la mañana un pan me cuesta 25 centavos en la mañana y en la noche ya me cuesta 75 centavos, 3 veces más de lo que costaba en la mañana? Dice, ¿cómo voy a hacer presupuestos? Le dije, ¿sabes qué? Entonces, en lugar de poner cantidades, cuando estamos hablando de economía y poner presupuestos, hablemos de cómo mejorar entonces un día a la vez. Y así es como comenzamos a orar por el país, comenzamos a declarar bendiciones sobre ese país, al grado que yo creo en mi corazón de que Dios está restaurando esa nación. ¿Ha visto usted la devaluación de la moneda en su negocio o en la historia, en lo que ha vivido? ¿Ha visto cómo eso ha afectado sus negocios? Si quiere, abra o cuál es su opinión de lo que acabamos de compartir. Puede abrir su micrófono y nos dice un par de minutos. Ya vamos a terminar en de unos 10 minutos máximo, pero adelante. Si no, continúo. O está muy profundo esto. Voy a creer que está bien profundo y están pensando respecto a lo que están escuchando. Otra forma de recursos es los metales preciosos y las joyas. ¿Ok? Ese es otro, otro fondo de recursos y se atesoran porque son escasos. Ahora, los diamantes, estoy aprendiendo, los diamantes no son valiosos porque lo son, no por ser diamantes por sí solos, sino porque hay una demanda que supera lo que se conoce de su oferta. Imagínense eso, como hay demanda, se pone un valor bien alto, los diamantes. Alguien me dijo, tú encuentras un diamante en la sala y no sabes ni qué hacer con ello. Y es cierto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no conozco del tema, ¿sí? Por eso es que estas clases están diseñadas, dice Delmi, mi esposa está allá a un lado, dice que me pregunten a mí, dice mi esposa. Bueno, otra forma de recursos son las cuentas de jubilación, los fondos mutuos, el oro, el petróleo, las acciones, las cuentas bancarias e incluso los bienes raíces. Pero todo esto, muchachos, está sujeto a fuerzas que no están en nuestro control. Y que si nosotros no tenemos los ojos en el reino de Dios, en las cosas, en los tesoros perdurables, llegamos a perder todo y ya se arruinó el pastel. Una crisis nacional podría provocar que el gobierno, fíjense esto, por favor. Una crisis nacional, y está en la pantalla, podría provocar que el gobierno emita un edicto confiscando todas las propiedades. Y si es así, ¿con qué nos dejarían a aquellos que tenemos 2, 3 casas y confiamos que, pues ya la hice, no hay problema? Oye, si y no vas a servir en la comunidad o ayudar a alguien, no, ya yo estoy bien. Mucha gente se quitó la vida quita la vida durante las crisis financieras porque ponen su confianza y su fe en los bienes materiales y ya no funcionan ellos ya no funcionan a nivel de expansión del reino de Dios, sino más yo estoy bien. Tenemos que entender estos escenarios, tenemos que entender estos conceptos. Quizá usted diga, oh, eso no va a pasar. Oigan, visiten el año 2020, 2020, y podremos ver ese patrón, como la economía de las naciones sube y baja. Para la gloria de Dios, ahora tenemos un buen ejemplo de lo que es una economía saludable a nivel mundial o a nivel nacional, lo cual es la economía en El Salvador. Y confiamos que hoy también he escuchado que Guatemala también está mejorando en su economía. Admirable, ¿no?
Cuando los gobiernos vuelven sus ojos a nuestro Creador, nos arrepentimos del mal y buscamos hacer el bien, las cosas comienzan a cambiar, ¿no es cierto? Entonces yo pienso, aquí les va mi pensamiento, mi teoría. Mi teoría es que si la iglesia de Cristo Jesús, nosotros los hijos de Dios, nos mantenemos en la ignorancia de las 7 esferas de influencia, como ya lo dije al principio, la familia, la economía, es la iglesia o la religión, la eclesía, los medios de comunicación, la, la salud. Si nosotros nos mantenemos ignorantes en esos temas, allí vamos a seguir, si no peor. Un amigo mío en Nicaragua también tenía bienes y boom, se lo quitaron. La instrucción de Dios en una de Timoteo 6:17, también a usted le voy a presentar los textos bíblicos para que vea que esto no es secular, no, señor. Este es una enseñanza cristocéntrica, centrada en el reino de Dios. Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza, ¿dónde? En las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es una buena noticia. Nosotros no deseamos que usted eh, diga, oh, no, pues entonces las riquezas no son nada bueno y lo tire todo por la ventana. No, señor. Queremos que usted descubra lo que Dios le ha llamado a hacer y que ore por estrategias en cómo administrar lo que ya tiene e incrementar. Esa es nuestra intención. Porque tenemos un sistema de reino que va más allá de los siglos, del tiempo presente. Pero ¿cómo vamos a encajar en ese sistema del reino? ¿Sí? Bueno, comencemos a conocer. ¿Quién gobierna la economía actualmente? Y es, de acuerdo a Deuteronomio 7, Deuteronomio capítulo 7, son los cananeos, los cananeos. Y ellos representan a quien domina la montaña de la economía. La tierra prometida se llamaba anteriormente Canaán, Canaán, y incluye un tipo de prosperidad, leche, miel y fecundidad. Ponga atención, ya solo me faltan 5 minutos, ¿ok? Cananeo en hebreo se puede traducir como mercader, comerciante y traficante. Ah, ok. Pero también tiene la connotación de ser humillado, humillarse o estar bajo sujeción. La palabra caná significa celoso y entonces estas palabras se pueden describir como la avaricia y la pobreza. Los cananeos en esta montaña entonces se esfuerzan por incitar a la gente a ser celosa en su comercio o tráfico y lo opuesto es someterlas a la pobreza. ¿Para qué? Para que no haya dependencia de Dios, sino en sí mismos, en ellos mismos. Eso se llama egocentrismo o humanismo, que es, si usted pone atención, va a ver que la mayoría de movimientos que han habido desde el año 2000 ha sido más hacia el ego, hacia el humanismo. Entonces los cananeos se oponen a estar bajo la provisión de Dios porque ellos creen, hey, yo soy el que mando, yo soy quien me esfuerzo. No sé si han oído esta frase, mi destino depende de mis decisiones. ¿Han oído eso? Humanismo. Lo contrario es que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que significa el lugar donde el Señor provee. A propósito, Jehová Jireh no significa el proveedor, es el lugar donde el Señor provee. Es la definición bíblica de acuerdo al hebreo en su Biblia. Cuando adoptamos la filosofía de cananea, vivimos bajo esa bandera de desesperanza financiera y siempre trabajando para ver, no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? He conocido con todo respeto, discúlpenme por favor, pero lo he oído, lo he visto,
pastores que trabajan hasta 18 horas por mantener una iglesia. 18, 20 horas por mantener una iglesia. Mm, piénselo. ¿Dónde invierte su tiempo? Eh, mm, Démosle un balance a nuestra vida, ¿sí? Eso ya es entre usted y Dios. Si a usted o conoce de alguien que pasa esa situación, ore por él. Que Dios le dé discernimiento y que le ayude a entender que es Dios, Jehová Jireh, quien provee un lugar de provisión. Cuando elegimos a Dios, vivimos bajo la bandera de la provisión de Dios, del Dios Todopoderoso. Cada persona y cada nación debería vivir bajo esa influencia. Los cananeos en este monte se oponen a Jehová Dios y a nosotros, porque nos ponen a un estrés constante de necesitar cada vez más sin que estemos satisfechos. Por eso usted ve en los anuncios, consigue un carro más grande, una casa más grande, o incluso crean circunstancias, eso me admiro aquí, crean circunstancias que ponen en peligro la propia supervivencia. Es decir, crean crisis para que usted y yo nos tengamos una mentalidad de estar ocupados y ocupados y ocupados todo el tiempo. Puede terminar por esta parte de este párrafo. El cananeo de la avaricia abre la puerta para que uno experimente otro espíritu cananeo, y ese es la pobreza. Vea usted esto. Los mismos espíritus que causan hambruna en un área o en África como ejemplo, no que solo África esté afectada, hay otros países también, también hacen que los occidentales se pierdan espiritualmente en el materialismo. Explico. En un lado tiene África y en el otro lado tiene el continente occidental, que es Canadá, Estados Unidos, México y Centro y Suramérica. Esos somos dos opuestos, dos continentes opuestos. El espíritu del cananeo en esta sección pone en esclavitud de la pobreza a África y los hace que pues no hay, pues no hay, miren, el clima no sirve, el agua no sirve, entonces todo eso, ¿sí? Pero en el otro lado está ese mismo espíritu actuando con el materialismo en los Estados Unidos de América, en México y la Centro y Suramérica. El materialismo es de más, más, más. Conozco ah, de personas que no se conforman con tener un carro, quieren tener 10 para tener a veces 9 en exhibición que no les representan nada. Hay quienes tienen es decir, el materialismo, ustedes saben, creo que saben de qué hablo, ¿no? El materialismo cuando usted quiere tener más de lo mismo y que ya no usa ropa, zapatos, etcétera, ese es el materialismo. Entonces, estos espíritus, está escrito aquí en la pantalla, esos espíritus están allí para ayudar a suplantar a Dios como proveedor porque prefieren liberar la carencia y el sufrimiento. Eso es lo que quieren hacer. Dios es muy generoso y Él está dispuesto a ayudarnos a salir de ambos extremos. Por eso debemos tener cuidado en a qué le dedicamos tiempo y qué resultados estamos teniendo. ¿Quién es el rey de los cananeos? La Biblia lo enseña que es Mamón, el espíritu de Mamón, o el espíritu de Babilonia. En la siguiente semana vamos a entrar un poco más en detalle quiénes son estos, cómo se manifiestan, qué persiguen hacer, cómo lo hacen, pero más que nada, cómo nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podemos conocer cuál es la estrategia que Dios tiene para salir de ahí. Bien, el tiempo apremia. Quiero respetar su tiempo. Le agradezco mucho que se haya unido con nosotros. No sé si tiene algún comentario o le mueve el tapete esto que está escuchando. Tiene un par de minutos que nos dé su tiempo.
¿O lo dejamos ahí? ¿Ya se nos durmió? ¿Qué pasó? ¿Se terminó el café? Adelante. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Quizá usted no puede, en este momento no puede darnos su opinión, pero le damos gracias a Dios. Solo voy a hacer una pequeña oración porque más personas van a escuchar este mensaje y es nuestro anhelo. El anhelo de Dios es que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres, porque Jesús vino para destruir todas las obras del diablo y la pobreza, el materialismo, el humanismo no es de Dios, es egocentrismo y la palabra de Dios dice que todo que viene del Padre de luces es bueno. Todo lo opuesto es diabólico, es carnal y es anticristo. Entonces, la siguiente semana vamos a seguir con este tema, sino antes. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu Señor. Gracias por Jesús de Nazaret, que vino a darnos vida y darnos vida en abundancia, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 10. Señor, te ruego que nos abra los ojos del entendimiento, que nos des estrategias divinas para salir de ese sistema de la pobreza y el sistema del materialismo que tanto se nos empuja cada día. Señor, perdona nuestras ofensas. La iglesia hemos sido ignorantes de este sistema de la economía y te pedimos que nos perdones. Hemos estado simplemente sobreviviendo cuando tú nos has comandado que conquistemos. Te pido que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a través del Espíritu Santo a tener una revelación de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, donde dice que tú nos has dado el poder para crear riquezas, para llevar a cabo las promesas que le hiciste a nuestros antepasados. Señor, yo suelto ahora revelación y entendimiento de lo que es la economía del reino y que nuestros ojos puedan ver en tu palabra qué es lo que nos estás diciendo este día. Bendice las naciones. Señor, gracias por los cambios que están habiendo a nivel nacional e internacional de volver nuestros ojos a Cristo, a Jesús de Nazaret, el consumidor de nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Y les recomiendo a mis amigos que nada es imposible para Dios. Que tengan muy feliz noche y que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias.